Bueno, a las 8:08 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para Roselis Vargas. Buenos días para nuestro coordinador, para la gente que nos escucha, la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana y la gente que se va integrando al programa a partir de este momento. Esperamos de aquí a un momentito poder tener contacto telefónico con la gente para escucharlos, ¿verdad? En este que es nuestro primer programa del año. Miren, señores, esta semana hemos escuchado mucho de la posición de República Dominicana con respecto a lo que está pasando en Venezuela, de las sanciones que ha fortalecido Estados Unidos, que ha recrudecido Estados Unidos contra Venezuela, especialmente en las recompensas por capturas de su mandatario, digamos, Nicolás Maduro, porque ayer tomó posesión para este nuevo periodo 2025-2031 y de otros altos funcionarios. Yo quisiera en este momento señalar algunos antecedentes históricos que nos traen al momento que estamos viviendo actualmente, que mucha gente se preguntará, sobre todo la gente de nuestra generación, que quizás no conoce tanto los detalles históricos que hay de esa relación tan fuerte entre República Dominicana y Venezuela. Alto sabido es que el dictador Rafael Leónidas Trujillo intentó en 1960 asesinar a Rómulo Betancourt. Esa es una información histórica muy conocida, ese intento de asesinato cuando el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela se dirigía por una calle en Caracas, específicamente en la avenida de los Próceres. Ahí había un coche bomba, un carro bomba que al explotar le dio a uno de los vehículos de la escolta. Y mató, creo que fue al jefe de la escolta y a un estudiante, hirió al jefe del al ministro de Defensa y a su esposa y al chofer del vehículo, y a Rómulo Betancourt en ese entonces le ocasionó una herida en un ojo, me parece que en un oído, bueno, el ojo izquierdo, y lo dejaron parcialmente sordo. Pero hay otros hechos, o sea, la persecución de Trujillo contra Betancourt inició mucho antes de lo que se conoce de ese intento de asesinato en 1960, y quiero referir este fragmento que publicó en el periódico Acento el 1 de junio del 2021, Reinaldo R. Espinal. En este artículo que publica Reinaldo R. Espinal, él hace referencia a una información que publicó el periodista dominicano que en ese momento estaba exiliado en Venezuela. Déjeme ver si el nombre del periodista que lo tenía aquí, que en ese momento estaba exiliado en Venezuela. Eso es para que nosotros veamos cómo desde hace muchísimo tiempo Venezuela también ha recibido a los dominicanos cuando se han visto en situaciones difíciles aquí. Julio César Martínez, eso fue en la edición del periódico La Nación del 6 de enero de 1962. En ese momento Julio César Martínez era el director del periódico La Nación. Bueno, en esa edición del 6 de enero de 1962, siendo el director de ese periódico, él da unos detalles que hasta ese momento eran poco conocidos. Lo que les voy a contar es lo siguiente, que además de ese intento de asesinato de 1960, antes, en 1948, Trujillo intentó envenenar a Rómulo Betancourt en La Habana, en Cuba. Oigan cómo, señores, inyectándole veneno de cobra. Oigan el relato que extrae de esa publicación del 62, Reinaldo Espinal para Acento en el 2021. Se los voy a leer literalmente para que veamos lo que decía el periódico en ese momento sobre ese intento de asesinato a Rómulo Betancourt. Señores, que Trujillo de verdad que no era fácil, para nada fácil. A ver, aquí está. Residiendo en La Habana, refiriéndose a Rómulo Betancourt, residiendo en La Habana, cuando una tarde abandonaba el consultorio de un médico amigo, un hombre fornido se le acercó, aplicándole violentamente en un brazo el líquido de una inyección. Betancourt extrajo su revólver para dispararle, pero no lo hizo porque podría alcanzar a una dama que venía por la acera. Volvió al consultorio y el médico tomó las providencias del lugar. Llevada la jeringa que el gánster dejó abandonada con la mayor parte del líquido, el Gabinete de Investigaciones de la Policía de Cuba, los técnicos reportaron que aquel líquido era veneno de cobra. Apresados, algunos de los hombres de la trama confesaron que actuaban por indicaciones de Trujillo a través de sus representantes diplomáticos y consulares en Nueva York y en La Habana. Eso lo publica
el entonces director del periódico La Nación, que se encontraba exiliado en Venezuela. Nosotros sabemos que Venezuela ya durante el régimen de Trujillo acogió a muchísimos dominicanos. Acogió a muchísimos dominicanos que huían, señores, de lo que se estaba viviendo aquí en República Dominicana en ese momento. Lo propio que ha hecho República Dominicana en este momento, asumir, como muchísimos otros países de la región, a los venezolanos, que algunos vienen siendo profesionales a tener que hacer moriquetas en un semáforo para ganarse la vida o a vender paleticas. Otros vienen con sus grandes capitales a invertirlo aquí, como ha pasado desde hace más de una década. O sea, aquí tenemos no solamente la gente que viene a pasar trabajo de Venezuela, sino que aquí tenemos un capital importante de Venezuela. Pero miren ustedes con ese relato que hace Julio César Martínez, como esa rivalidad entre Trujillo y Rómulo Betancourt viene mucho más allá de lo que se conoció en ese intento de asesinato de 1960. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Abinader y todo el gobierno dominicano se corresponde a la medida con lo que hizo Venezuela en su momento de recibir a tantos dominicanos. Y hay algo que no puedo dejar de decir. Entre estas dos situaciones que se han dado, la destitución de Miguel Mejía y la renuncia, si se quiere, aunque Cristian pues ofrecía el dato de que él había presentado su renuncia en septiembre pasado. 5 de septiembre, sí. Me refiero a Boni Cepeda. Sí. Yo creo que indiscutiblemente entre los dos, el que fue un poquito más decente fue Boni Cepeda. Pero lo que vimos esta semana de Miguel Mejía, como en declaraciones en un programa de radio de esta misma cadena, decía, señores, que él iba a enmarcar como una condecoración ese decreto que lo destituía. Y volvió de nuevo a ofender al gobierno dominicano diciendo que era un honor, que era honroso no pertenecer a este gobierno. ¿Cuánta falta de diplomacia? Colgaría que lo colgaría en un cuadro en su casa, con una de las cosas más dignas. Señores, ¿cuánta falta de diplomacia? Yo me pregunto, ¿cómo es que este hombre estaba nombrado precisamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como encargado de integración regional en su momento? O sea, ¿cómo es posible que un hombre con alguna formación y con alguna experiencia en diplomacia pudiera tener ese comportamiento? Yo puedo entender que tú estés en desacuerdo con la posición que está fijando el gobierno, si tú eres un adepto, si tú simpatizas por lo que está haciendo Maduro, si tú eres un izquierdista, pero de ahí a dar las declaraciones que dio estando aún en la posición, de verdad que eso es una cosa que es bastante lamentable. Y lamentable aún muchísimo más por lo que dijo después. Bien sacado del gobierno. Y lo de Boni Cepeda, bueno, pues delicado que ahora se hiciera pública su renuncia, pero indiscutiblemente, Boni, qué lamentable, aunque la respetamos, pero qué lamentable tu posición personal. El sol de los